Bueno, hoy vamos a hablar de zonas de dispersión. Como les comentaba ayer, yo creo que este es uno de los capítulos más importantes desde el punto de vista de la exploración de los sistemas de mineralización. Porque en un trabajo normal, nosotros empezamos a trabajar a escala del cratón o de la provincia, a ver grandes rasgos estructurales, a ver cómo funcionó la tectónica, cuáles son las edades y las épocas compresivas o extensionales, depende del sistema de mineralización que estemos buscando. Y a partir de eso, y los datos disponibles en la bibliografía, vamos a seleccionar las áreas de interés. En ese momento podemos contactar a Alejandro Caballero y decirle, che Ale, procesame las imágenes, Aster o Landsat, de esta zona que preseleccioné. Entonces Ale nos va a decir, mira, me parece que este y esta área se ven interesantes por tal y tal cosa, entonces vamos al campo, hacemos un chequeo y con suerte encontramos una gran zona de alteración estéril, que es la zona de dispersión de un sistema. Entonces, en ese momento es importante cómo abordamos ese trabajo para vectorizar esa gran zona de alteración, porque nosotros en realidad lo que queremos es encontrar esta pequeña, que en área y en volumen es mucho más chica, esta pequeña zona donde se depositó la mineralización. Entonces, es fundamental conocer las herramientas con las que podemos contar para vectorizar y llegar de la mejor forma a generar nuestros blancos de exploración. Entonces, bueno, ahora voy en este sistema, que es el sistema porfírico, voy a hablar del litocap. Ya hablé un poco los días pasados, pero más desde el punto de vista de trampa y de roca de caja, porque allí se emplazan los depósitos de alta sulfuración. Hoy lo voy a ver más desde el punto de vista de zona de dispersión. No me voy a describir las mineralizaciones que pueden estar presentes, sino solamente las anomalías, el tipo de roca y cómo vectorizarlas. Eh, Entonces, para hacer un poquito de historia corta, teníamos el sello hasta donde llegaba el batolito, la rotura de ese sello y la intrusión de un cuerpo porfírico a través de un foco, por donde sube primero el magma, que rápidamente se empieza a absorber volátiles. Los volátiles los succiona como una válvula de todo el sistema batolítico hacia las zonas altas, y ahí se produce una separación, como habíamos hablado, de un fluido hipersalino que queda en profundidad y un vapor liviano, que como es más liviano, a través de la fractura sube y generalmente eh, va dentro del agua subterránea. Entonces vamos a ver cuáles son los distintos caminos que puede seguir y las zonas de alteración que forman. A diferencia de los días anteriores venía describiendo los procesos desde más profundo a más superficial. Hoy voy a empezar al revés. Como es más algo que vamos a trabajar en el campo y en el campo vamos a ver encima lo más superficial y por debajo lo más profundo, voy a hacer ese recorrido. Voy a empezar de lo más superficial y ir avanzando en profundidad. Entonces voy a empezar con la alteración tipo steam-heated. En la alteración tipo steam-heated, en realidad esos gases que venían, que es SO2 y H2S, se estacionan dentro del agua subterránea, como dije, la acidifican, la calientan y empiezan también a emanar sus vapores, que puede ser el H2S, el CO2 y el agua. En superficie entonces vamos a tener que salen en forma de vapor o se condensan en la zona badosa
cuando se condensan forman un líquido ácido de pH generalmente entre 2 y 3 y empiezan a alterar la roca. En superficie se ve así, son superficies humeantes. Esta es la salida, principalmente como dije es vapor de agua, CO2 y H2S, a una temperatura no más de 120 grados, algo así. Y por debajo de la superficie, entre lo que sería el nivel freático y la superficie, condensa en esta agua ácida que es la que produce la alteración. Generalmente superficie puede salir a través de estos montículos, los montículos pueden estar alineados a lo largo de estructuras y lo que se produce es una alteración de grano muy fino, muy rica ya sea en cristobalita, es una variedad de silicia amorfa, kaolinita y alunita. Y forman mantos. Ya el espesor de los mantos depende de la evolución que tenga esta zona y de la profundidad del freático, ¿no? Del nivel freático. Cuanto más profundo el nivel freático, más zona vadosa, más potente puede ser la zona de alteración, el steam heating. Son zonas que pueden ser muy amplias, ya que cuando el agua, el vapor va condensando, se va desplazando de acuerdo al gradiente y va extendiéndose y puede ocupar zonas que hasta de varios kilómetros desde la fuente. Son zonas en general, como dije, de grano muy fino, bastante homogéneas, son muy difíciles de vectorizar. Una de las cosas que podemos hacer es ver el grado de alteración desde una roca casi fresca, solamente con algunas fracturas por donde va avanzando la alteración ácida, convirtiendo la roca en una mezcla fina de kaolinita y lunita, hasta las zonas donde hubo más paso de este fluido ácido, que son zonas mucho más alteradas, donde la roca es como un polvo que se desgrana. Otro vector que podemos tener es desde zonas más ricas en esta sílice amorfa, más proximales, zonas con más alunita intermedia y zonas con más kaolinitas distales. Pero esto a veces es en el campo, en la realidad, es muy difícil de vectorizar. Otras cosas que nos pueden marcar zonas proximales son estructuras subverticales de escapes de fluidos, también son zonas con ataque ácido muy fuerte, zonas pulverulentas, que pueden tener unos halos de hematita o jarosita. En algunos casos, pocos casos, he visto que hay magnetita reemplazando a la roca de caja. La magnetita sube y se abre como una estructura en flor hacia arriba o sigue fracturas o forma brechas y generalmente representa zonas de fluidos más calientes, probablemente que no tuvieron un paso intermedio por el agua subterránea, sino tal vez son fluidos directos magmáticos que llegan a superficie, cargados con algunos metales. Otras son estructuras verticales en zonas de conducto de escape recubiertas con yeso o anhidrita, o brechas hidrotermales, ¿no? Con cemento de anhidrita. Esas son algunas de las estructuras que podemos ver en las zonas proximales. En algunos casos hay abundante azufre nativo que puede estar diseminado o formando estructuras, asociado también a una alteración bien ácida, bien pulverulenta. Puede haber bastante mercurio como cinabrio, en este caso forma hilos bien discontinuos. En las zonas distales puede haber algunas estructuras bien discontinuas, a veces subhorizontales, paralelas a la superficie, con sulfuros y sulfosales de plata,
con anomalías importantes de plata, pero aisladas, y generalmente en las zonas distales. También anomalías de plomo, acompañando esta plata en las zonas distales. Mientras que las zonas proximales podemos tener, yo le llamo las brechas negras, que son como brechas hidrotermales, con estos clastos que tienen una alteración de steam-heated, cementadas por calcedonia o una sílice amorfa, con pirita y anomalías de zinc, también del orden de los 600 hasta 1000 ppm de zinc. En la geofísica lo podemos ver como anomalías magnéticas, como bajos magnéticos por destrucción de la magnetita original de la roca. En ese caso que yo les mencioné, que se veía una zona central de alta temperatura con magnetita, si hay eso se va a ver muy bien en la magnetometría. En esta dirección, si consideramos que esa zona es la zona proximal caliente, podemos inferir una dirección de flujo y vectorizar cuál podría ser la zona proximal y distal. Pero, como les digo, esas zonas son raras. Se ven en Chile, en el norte de Chile se ven en varios lugares. Por debajo de esta zona de steam heated, lo que suele haber son niveles de calcedonia maciza, zonas de reemplazo completamente silicificadas o maciza o brechadas, que es el resultado de la alteración de los silicatos del nivel superior. Como los silicatos se convierten en alunita y kaolinita, todo el exceso de sílice va hacia abajo, hacia el nivel, por debajo del nivel freático, y ahí forma un nivel silicificado importante, muy característico, que marca el paleonivel de agua. Entonces es una referencia paleotopográfica importante. ¿Qué pasa por debajo de ese nivel? Como les decía, el fluido hidrotermal magmático, cuando llega el solvus, se va a separar en el líquido salino que queda abajo en el nivel del pórfido, y ese vapor que asciende a través de las fracturas y se disuelve en el agua subterránea. Los vapores son principalmente SO2 y el ácido clorhídrico, bueno, y el ácido fluorhídrico en el caso de que haya ácido fluorhídrico. Son componentes que le dan muchísima acidez al agua, y la acumulación continua de estos ácidos en el agua hace que el agua llegue a tener pH de 1, inclusive menor a 1. Eso hace que la roca se altere muy agresivamente. Lo único que sobrevive a ese pH tan bajo es una sílice residual en el caso extremo, y forma lo que veíamos, el cuarzo bagui en el centro. Pero rápidamente esa acidez se va neutralizando por interacción con roca de caja hacia afuera, entonces queda, los lithocaps son bastante sonados, con el centro de bagui, que pasan hacia afuera a un cuarzo alunita, posteriormente a un cuarzo kaolinita, y finalmente a una zona más de argílica intermedia con hilita o hilita esmectita. Otra cosa, para considerarlo lithocap, lo que tiene que haber es un control litológico, generalmente subhorizontal. Si tenemos, por ejemplo, solamente una fractura, ya sea porque el ácido fue muy poco y no llegó a desarrollar una capa lixiviada, o no hay capas permeables y toda la acidez es controlada a través de fracturas, entonces no lo consideramos un lithocap. Consideramos lithocap cuando hay un control litológico de la alteración. Entonces, como les mostraba el otro día, esa zonación que tiene el lithocap producto de esta alteración superácida es desde la zona proximal bien baggy, muchísima lixiviación. La forma del baggy va a variar de acuerdo a la roca hospedante. Esto es en una andesita porfírica, esto es en una brecha
en este caso una brecha fratromagmática o piroclástica, ahí no se sabe porque está tan alterada que no se reconoce, pero yo creo que posiblemente es producto de una brecha fratromagmática. Después pasa a una zona de cuarzo a lunita, donde realmente la lunita está alterando los fenos o los líticos o pomes, si hay, mientras que la matriz de la brecha y la pasta de las rocas volcánicas se encuentra silicificada. Y posteriormente pasa a una alteración más débil que queda solamente en los fenocristales, que puede ser de alunita, y en las zonas más distales con más caulinita. Entonces, bueno, como dije, el bagui puede tener distintas formas de acuerdo a la roca que esté alterando. Entonces, la primera vectorización que podemos hacer es en cuanto a la distribución de las zonas de alteración, considerando también que las zonas proximales van a tener los minerales de mayor temperatura, como es el caso de la pirofilita, o si hay ácido fluorhídrico, como les decía, puede haber topacio o snuyita, también puede haber diásporo. Son todos minerales que indican una temperatura alta de más de 250 grados, 300 grados, que se da solamente en la zona proximal o basal de los litocaps. Entonces, si encontramos ese tipo de mineralogía, es un buen indicio. Es más, si sabemos que estamos ahí en la zona basal del litocap, podemos decir que todo el potencial de encontrar depósitos epitermales de alta sulfuración se ha perdido por erosión, mientras que el potencial para encontrar pórfido todavía existe en el subsuelo. Pero también tenemos otras formas de vectorizar estos sistemas. Un muy buen ejemplo es acá en Filipinas, en el distrito de Mancayán, donde está el depósito Lepanto, que es un depósito de alta sulfuración hospedado en un litocap y que se relaciona al pórfido de Far Southeast. Como ven, este litocap tiene una raíz bastante profunda que está conectada al pórfido, y después hay una zona controlada por una discordancia entre una roca dacítica y una roca volcaniclástica. Y si ven, hay una zonación mineral, hay una zona de diquita caulinita más distal, hay una zona de cuarzo alunita un poco más proximal, y una zona con pirofilita diásporo-candita, que indica, como dije, más temperatura más elevada, bien en la zona proximal directamente asociada a la raíz. La mineralización, como les explicaba ayer, es un evento posterior que viene después y utiliza la zona más porosa, más permeable como trampa. Pero hoy no nos vamos a meter en eso. Hoy nos interesa vectorizar el litocap, la zona de alteración argílica avanzada. Acá se ve bien en la sección cuál es el pórfido en profundidad y el litocap aquí en rojo. Bien en la zona de contacto entre las dos unidades, control bien litológico, bien marcado, que es donde está la mineralización. Se han hecho estudios de inclusiones fluidas que han demostrado que hay un descenso de la temperatura y un aumento de la participación de aguas meteóricas a medida que nos alejamos del centro. Y bueno, ¿cómo hacemos para vectorizar? Un mineral muy útil para la vectorización es la lunita. La lunita es fácilmente identificable con cualquier aparato de espectrometría portátil, un PIMA o un Terraspec, cualquiera de esos aparatos. Y tiene un pico característico de 1480,
pero ese pico se desplaza levemente de acuerdo al reemplazo que tenga la alunita del potasio y sodio. En zonas proximales, donde la lunita es más caliente, hay más reemplazo de sodio por potasio, y el pico de 1480 se va a mover hacia niveles más altos, realmente 1490, 1496, en esos valores, mientras que si ese reemplazo de sodio es menor, hay más potasio, el pico ese queda en niveles bajos, realmente de 1476 a 1482. Entonces, midiendo ese pico ya podemos tener una idea de la temperatura en que se formó la lunita, y eso nos da, como vimos, que la temperatura va disminuyendo hacia la parte más distal, podemos inferir que lo más potásico es lo más distal, lo más sódico es lo más proximal. Pero hay un pequeño secreto. Ustedes recuerdan que yo ayer dije que el segundo pulso, que es el que genera la mineralización a partir de un líquido fílico, este líquido podía depositar también alunita. Y esa lunita es completamente distinta. Entonces tenemos una alunita que generalmente es de grano fino o pequeños flequitos que se ven pero bien finitos, que como les comenté generalmente está reemplazando a los líticos o a los fenocristales. Sin embargo, la alunita del segundo pulso rellena oquedades, principalmente en la textura cuarzo bagui, y es en hojas y más gruesa. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa medir es este tipo de alunita, que es la que formó el litocap por alteración ácida, pero no esta alunita que es posterior. Entonces lo que tenemos que hacer es filtrar el muestreo, ser cuidadosos en el muestreo y muestrear solamente esto. Como este segundo pulso viene con metales, posiblemente es el que trae la mineralización de oro, trae cobre, un primer filtro que podemos hacer es filtrar las muestras que tienen valores de oro y cobre. Por ejemplo, Chang sugiere que se filtren valores por sobre 0.1 ppm de oro y por sobre 0,1% de cobre. Esas muestras no las utiliza porque considera que hay este tipo de fluido que no interesa medir. Pero tenemos que ir más allá, porque como les comentaba ayer, esta lunita a veces está asociada a mineralización y a veces no, pero está presente. Entonces, lo que tenemos que hacer es una revisión exhaustiva de las muestras que nos quedan, hacer una revisión exhaustiva y todo lo que es más grueso, descartarlo y solamente medir la lunita fina, sobre todo la que está reemplazando líticos y reemplazando fenocristales, pero no rellenando oquedades. Si queremos ir más fino todavía, es conveniente medir, pero esto ya es una exquisitez, ser muy detallista, es medir siempre el mismo tipo de reemplazo, porque hemos visto que hay distinta respuesta composicional de la lunita, por ejemplo, si está reemplazando una plagioclasa o un feldespato que una biotita o un piroxeno, o un máfico, un litoclasto máfico o un vitroclasto ácido. Puede dar pequeñas respuestas en la composición final de la lunita, pero esto, como digo, ya son detalles. Con ese filtrado es mejor tener 20 muestras de buena calidad y no 500 muestras que no sabemos qué son, que puede ser una bolsa de gatos, que puede haber de todo. Entonces el filtrado ese inicial es fundamental. Entonces, en base a eso sí podemos hacer las mediciones y como ven acá, la zona proximal hay más alunitas con la longitud de onda más alta y las zonas más distal tiene las longitudes de onda más bajas, son más potásicas. Otra que podemos hacer es utilizar la geoquímica de roca directamente.
El filtro tiene que ser el mismo que usamos para medir la lunita, es el mismo filtro, porque lo que vamos a hacer es, eh, lo que queremos es medir la variación geoquímica, generalmente son anomalías geoquímicas dentro de la plagioclasa, cambios geoquímicos de la lunita, cambios geoquímicos dentro de la estructura de la lunita. Entonces vemos que el mercurio puede aumentar hacia afuera. Yo he visto que no es muy real, esto a veces pasa, a veces no. El plomo también tiene una tendencia a aumentar hacia la parte distal. Y la plata, la relación plata-oro, el teluro y la relación arsénico-zinc, todos disminuyen al acercarse al porfio. Sin embargo, el estroncio-plomo y el lantano-plomo aumentan al acercarse al plomo. Entonces usar relaciones a mí siempre me gusta porque es como que incrementa las diferencias. Entonces podemos resaltar más las zonas distales y las proximales. En este ejemplo está con rojo la relación estroncio-plomo y con azul, no, está bien, son las dos estroncio-plomo, pero unas son con muestras de underground y otras son con muestras de superficie. Pero se ve claramente cómo aumenta esa relación a medida que se acerca al pórfido. Esto en teoría es muy lindo, el problema es que muchos de este tipo de depósitos no tienen una sola fuente de los fluidos, de los gases que producen la alteración ácida, sino como vemos en el distrito de Yanacocha, que tienen numerosos centros por donde hay numerosos cúpulas de pórfidos que están emanando gases, entonces esa zona de dispersión de los gases se van coalesciendo unas con otras, se van mezclando y ya no es tan fácil vectorizar. Sin embargo, inclusive en los casos más complejos, creo que vale la pena vectorizar. Primero, haciendo una vectorización de acuerdo al mapeo de campo por una zonación de la mineralogía, y después podemos usar la lunita para refinar o comprobar esa zonación. Como les dije, vamos a ir hacia abajo. Eso era la zonación del litocap, pero también la transición, como un poco hablábamos ayer, la transición entre el pórfido y el litocap suele tener una buena zonación que podemos usar para vectorizar. Hablábamos que el núcleo del pórfido tiene una alteración potásica, que puede ser por feldespato potásico o por biotita, que es temprana, y hacia arriba hay una alteración que es más tardía de este segundo pulso de fluido en equilibrio con fílico, que puede formar esa clorita sericita verde en la zona más profunda, que es más caliente, hacia arriba, que la sericita es verde porque es una hilita fengítica con hierro y magnesio. Hacia arriba pasa una sericita más típica, esa sericita blanca, esa mica blanca típica, que puede estar acompañada por abundante pirita. Bueno, la clorita sericita también, inclusive puede tener mineralización tipo pórfido. Y en la base del litocap, la sericita puede pasar a pirofilita. Entonces, esa es una buena zonación que nos indica en qué nivel podemos estar. Es más, haciendo, como la pirita es muy abundante, en todo se forma lo que se llama el halo pirítico, haciendo un mapeo de las distintas cantidades de pirita, ya sean vetillas o diseminadas, estimando la proporción de la pirita y hacer un mapeo de esa proporción, puede ser un buen indicador de las zonas proximales y distales. La pirita siempre disminuye hacia las zonas más distales, más externas.
Otra cosa que podemos hacer es jugar con la geoquímica normal que hacemos nosotros explorando nos da valores de potasio y aluminio. Podemos usar esos valores convertidos a molares para ver el tipo de alteración. Y la relación potasio-aluminio sobre sodio-aluminio es un muy buen indicador. Acá se ven en gris el campo de las rocas frescas. Si esa roca fresca le ponemos una alteración fílica, va a ir aumentando en este tren. Quiere decir, pasa de roca fresca a una fílica débil, a una fílica intermedia y a una fílica avanzada. Entonces, este tren nos indica desde zonas, bueno, acá es cuando está fresco, pero acá es cuando está, que si esto es más distal y esto es más proximal. Por el contrario, si la alteración es potásica, va a seguir otro tren. Este es más difícil de vectorizar de acuerdo a la alteración. Y si la roca es, la alteración es calcosódica, va a seguir este otro tren. Y el halo, por último, el halo externo al pórfido es el halo de alteración propilítica, que también tiene una fuerte zonación. Lo bueno del halo propilítico es que es bien extenso. El halo puede llegar a tener kilómetros, 5, 6, 8 kilómetros de extensión. Entonces, si lo logramos vectorizar, podemos ir desde zonas bien externas, ir acercándonos al pórfido. Lo malo es que a veces es tan extenso que no tenemos idea de hacia dónde puede estar, entonces empezamos como totalmente ciegos. Generalmente esta alteración propilítica tiene una muy buena zonación desde la zona proximal que puede tener actinolita y después se caracteriza por epidoto, clorita, calcita, pirita. Entonces la zona proximal tiene epidoto y la zona más distal pierde el epidoto, tiene solo clorita. La pirita también va disminuyendo hacia las zonas externas. Entonces, como dije hoy, hacer un mapeo estimando la cantidad de pirita es un buen indicador y otro hacer un mapeo estimando la cantidad de epidoto. El epidoto puede estar en vetillas o puede estar diseminado. Entonces podemos hacer un mapeo estimando la densidad de vetillas de epidoto o la proporción, el porcentaje de epidoto diseminado, y las dos cosas generalmente aumentan hacia el centro del sistema. Lo que se está trabajando ahora es vectorizando con lo que se llaman minerales verdes. Toda la alteración propilítica le llaman alteración verde, y los minerales presentes se están usando mucho en poder vectorizar, sobre todo el desarrollo de laser ablation, ¿no? Que se puede medir con bastante precisión la geoquímica de cristales individuales. Se están haciendo muchos estudios, sobre todo bueno, desde plagioclasas, titanitas, zircones, apatitas y cloritas y epidotos, que es lo que vamos a ver ahora. Una primera discriminación que podemos hacer es ver si la alteración propilítica que estamos viendo está relacionada a un sistema porfírico o no. ¿Por qué? Porque un metamorfismo regional de bajo grado puede también generar tanto clorita como epidoto. Y si estamos en una zona distal donde no hay, o hay poca pirita o la pirita está alterada por procesos supérgenos, a veces estamos en duda si estamos en una zona de alteración propilítica por metamorfismo, una zona metamórfica de bajo grado, o es en realidad una zona propilítica de alteración relacionada a un sistema porfírico. Entonces la geoquímica nos da un buen indicio de eso. Fíjense, los puntos aquí son
cloritas de origen metamórfico, en iterbio arsénico o antimonio arsénico, y los puntos rojos y azules son distintos sistemas de pórfidos en mediciones en epidoto. Entonces, por ejemplo, los cobre-moli hay una clara separación entre lo que es metamórfico y lo que es hidrotermal. Sin embargo, bueno, en los pórfidos de cobre-oro ya la separación no es tan clara y hay cierta juxtaposición. En general, el contenido de metales dentro del epidoto es no solamente un buen indicador de vectorización, sino también un buen indicador de fertilidad. Lo que se dice es que las anomalías altas de metales, ya sea arsénico, antimonio o plomo, dentro del epidoto, indican no solo que estamos en un sistema, presencia de un sistema hidrotermal, sino que es un sistema hidrotermal fértil. Entonces es un buen indicador de fertilidad. Esto es un ejemplo de un muestreo de superficie y cómo se puede vectorizar usando la geoquímica de estos elementos en el epidoto. El epidoto generalmente si hay presencia de H2S y se forman sulfuros, es decir, si estamos dentro del halo pirítico, que la pirita es el mayor indicativo de que hay H2S para formar sulfuros. Generalmente todo el arsénico, el antimonio y el plomo van a formar sulfuros. Y podemos tener en roca total una anomalía de arsénico, de antimonio, de plomo relacionado a los sulfuros. Pero fuera del halo pirítico, estos metales van dentro de la estructura del epidoto. Entonces, generalmente estos metales están empobrecidos en el epidoto en zonas proximales y están enriquecidos en el epidoto en zonas distales. Y ese es un buen vector. En cambio, en la clorita, los elementos que usamos, como el titanio, el magnesio, el vanadio, el estroncio, el litio, tienen más que ver con la temperatura de formación. Entonces, a mayor temperatura entra el titanio, el magnesio y el vanadio, y a menor temperatura o mayor pH, porque los fluidos están más neutralizados por interacción con la roca de caja, entra más el estroncio, el litio, el cobalto, el níquel. Entonces, como les explicaba hoy, podemos usar la relación de alta temperatura dividido baja temperatura, como es titanio estroncio, magnesio estroncio, vanadio níquel, y esas relaciones van a aumentar hacia las zonas proximales. Entonces lo ideal es hacer una combinación de los dos y ver cuáles son nuestros targets. Como dije hoy, el epidoto a su vez es un proxy de que el sistema puede ser fértil, cargado en metales. La clorita no, la clorita solamente da diferencias de temperatura y ningún indicativo de fertilidad. Entonces esta zonación que se ve geoquímica en el pórfido, yo decía que es debido a la temperatura, que tiene los complejos clorados que transportan los metales de acuerdo a la temperatura. Eso es lo que da la zonación. La podemos medir haciendo geoquímica de roca total, ya sea de roca, de suelo, de lo que sea. Pero se ve bien esa zonación y bueno, cómo se va ampliando el halo, quiere decir que a mayor distancia podemos tener distintos metales, pero el halo también de alteración puede ser más amplio. Entonces ahí se ve estos distintos cortes, es cómo se vería en superficie la distribución. Aquí estamos dentro del cuerpo mineralizado, aquí ya estamos en el tope del cuerpo mineralizado y acá ya estamos en el halo superior del cuerpo mineralizado.
como a lo superior proximal podemos tener bismuto y más afuera arsénico, y más arriba podemos tener arsénico en el centro y antimonio afuera, y más arriba tenemos el antimonio adentro con el tantalio o el litio afuera. Y en base a esto, esta zonación que se ve, muchas veces forman vetas o vetillas. Esto se ve en muchos sistemas de pórfido como superpuesto, inclusive al cuerpo porfírico. En algunos casos no tienen importancia económica, en algunos otros casos tienen importancia económica aumentando la ley del pórfido, y en otros casos forman inclusive esas mismas vetas o reemplazos de este tipo de mineralización, forman yacimientos por sí solos. Y son los que se llaman los depósitos tipo cordilleranos o vetas subepitermales zonadas o varios nombres. En general tienen esa posición, como dije, pueden estar desde dentro del pórfido hasta lateral o fuera del pórfido. Es interesante porque si tienen el volumen y la ley suficiente para formar un depósito económico independiente, buenísimo. Y si no, si son pequeñas y discontinuas, son muy buenos indicadores de vectorización. También tiene que ver de cómo es el sello del pórfido. ¿Se acuerdan que hablamos de si el sello es muy efectivo y no deja que los fluidos se expandan? Todos esos fluidos van a quedar dentro del sistema, y lo que vamos a tener son vetillas superpuestas que se van cortando unas a otras, pero dentro del mismo sistema. Si los fluidos pueden salir y se expanden, vamos a tener halos mucho más amplios. Estas son ese tipo de vetillas que algunos llaman vetillas C, cuando están dentro del sistema del pórfido. Generalmente tienen halos de alteración argílica avanzada y mineralogías que pueden variar desde pirita enargita o pirita luzonita o pirita digenita, bien de alta sulfuración a sulfuración más intermedia, como galena, falerita o sulfuros de plata en las zonas más distales. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos. Como les dije, se ven en muchos sistemas. En algunos pórfidos, como en Butte, en Magma, en Tintic, forman parte importante de la mineralización del pórfido. Por ejemplo, en Butte a estas vetillas le llaman el estadio de Mena o el estadio principal, porque es donde gran parte de la mineralización se explota. En otros, como en Morococha, en Cerro Pasco, en Quirubilca, forman depósitos de porcilla, no dentro del pórfido, sino ya en lo más distal. Y en otros pórfidos que se han reconocido no forman parte del ore, ¿no?, de la mina económica, pero sí pueden ser buenas guías para la exploración, como en Escondida, en Chuqui, en Vinga. Entonces, bueno, algunas de las características están relacionadas a los pórfidos. Son como intermedio entre los depósitos de alta sulfuración y sulfuración intermedia. Es más, podemos ver que la evolución en el diagrama que les mostraba ayer de fugacidad del azufre versus temperatura, pueden tener esta distribución saliendo de lo que es el ambiente de pórfido, aumentando rápidamente la sulfuración de una tenantita con bornita, pirita, digenita o enargita. O pueden ser, eso la anterior se llamaba prógrada y esta se llama retrógrada, porque baja la sulfuración, va desde una enargita temprana a galenos sulfosales de plata tardías, que ya son de sulfuración intermedia. Generalmente hay una muy buena zonación a medida que baja la temperatura
en las zonas de alta temperatura precipita el cobre, entonces podemos tener menas de bornita pirita o tenantita pirita. Después podemos tener un halo de cobre zinc con calcopirita y falerita, ya de sulfuración intermedia. Al principio podemos tener argílica avanzada, después el fluido se neutraliza con la roca de caja, por eso también baja la sulfuración, por la interacción con la roca de caja, entonces acompañando a los estadios de sulfuración intermedia hay más una alteración fílica. Y en los estadios más distales podemos tener falerita, galena, sulfosales de plata y por último carbonatos, sobre todo calcita, rodocrosita, carbonatos de manganeso o siderita, y más una alteración propilítica, con descenso de la temperatura y neutralización de los fluidos, de más ácido a más neutro. Como dije, hay depósitos que son netamente prógrados, quiere decir que ningún o casi ningún depósito tiene todo el ciclo de aumento y baja de la sulfuración, sino que algunos se caracterizan por ser principalmente prógrados, estar en esta parte de la pendiente de la curva, y otros retrógrados, ¿no? Están en esta parte donde la sulfuración va bajando con el tiempo. Paul Bartos dice que estudió varios de estos sistemas y él dice que los prógrados, los sistemas prógrados son más potenciales o tienen más potencial de tener asociados abajo pórfidos grandes fértiles. Yo no sé si es algo estadístico o es porque lo que él estudió es Butte y Butte es prógrado y abajo de ese prógrado tiene un pórfido gigante, o si es cierto. Después no he leído nada más al respecto que corrobore esto. Voy a poner un ejemplo, dos ejemplos. Uno que es el depósito de Colquijirca. Este distrito de Colquijirca es bastante característico en Perú. Tenemos seguramente un pórfido en profundidad que generó un depósito de alta sulfuración hospedado en Bagui, que es marcapunta, y la caja son rocas carbonáticas, son calizas, que focalizan los fluidos hacia las partes distales, produciendo reemplazo de la roca caliza por la mineralización. Y la mineralización, a medida que se va alejando, va disminuyendo la temperatura y va produciendo esta zonación típica. Entonces es un muy buen ejemplo para estudiar cómo es la zonación de este tipo de depósitos. En planta, la zonación se ve así, un núcleo con oro, que es más que nada el depósito de alta sulfuración, y después a medida que nos alojamos ya está este depósito de cordillerano, en este caso son mantos, principalmente reemplazos de carbonatos, con una zona proximal más rica en cobre, que grada hacia afuera a una zona más rica en zinc. Se ve muy bien acá porque se llama zona de dispersión, se ve bien cómo es la dispersión. Y esto puede ser, imagínense, no que tenemos un yacimiento, sino que tenemos pequeños indicios, pero cómo podemos ir siguiendo estos pequeños indicios como un vector de temperatura hacia el núcleo del sistema. Esto es un perfil, una sección. Aquí estaría el pórfido, acá está el depósito de alta sulfuración de marcapunta y cómo está la capa de caliza más preferentemente reemplazada con energita oro, energita oro acá, pero acá forma la zona de energita que pasa a una bornita tenantita y termina en una zona de falerita, galena y carbonatos de zinc, rodocrosita. Y en superficie, cómo se ve esa zona.
bien se ve la zona de dispersión. Posiblemente tiene un control estructural y un control litológico. Otro depósito característico en el Perú es Morococha, que está asociado al pórfido de Tormocho. Bueno, hay varias intrusiones porfíricas, como puede ser San Francisco y Toromocho en la zona central. Y todas estas zonas de mineralización tipo vetas cordilleranas acá se dan vetas, no son rocas calcáreas, sino que son rocas siliciclásticas, entonces fracturadas, entonces la mineralización se aloja en vetas. Y como se ve una zonación, igual, desde una zona interna de cobre, que pasa a una zona de zinc cobre, una zona externa con zinc plata, y una zona más externa aún de plata plomo. Es interesante los estudios que hay de isótopos de oxígeno. Ustedes saben que hay un campo bien delimitado para el agua magmática en cuanto al oxígeno, y hicieron estudios relacionados a las vetas dentro del ambiente de pórfido, a las vetas del estadio de pirita, de los metales base y del carbonato. Fíjense que acá está el estadio de pirita, es el estadio de cuarzo pirita, el estadio inicial de alta temperatura. Le sigue el estadio de metales base con primero una zona de hierro, cobre, arsénico, estaño, seguida de una zona de cobre, zinc, después plomo, zinc y por último los carbonatos, principalmente rodocrosita, calcita o siderita. Entonces, como les decía, el estudio de isótopos de oxígeno se ve que va siempre dentro del campo del agua magmática, y en el último estadio, que es ya esta, que son los carbonatos, las aguas se diluyen por mezcla con aguas meteóricas y sale del campo del agua magmática un campo mucho más diluido, cuando la temperatura ya baja considerablemente. Bueno, eso es en cuanto a vectorización. Mostré la vectorización en el LithoCap, la vectorización de la zona propilítica, la vectorización en base a la geoquímica de metales y la vectorización en base a este tipo de vetas, que ya les digo, pueden ser pequeñas vetas aisladas, discontinuas, que uno dice no tienen ningún significado desde el punto de vista económico, pero cuando uno empieza a armar todo el panorama del distrito y empezar a ver estacionaciones, pueden ser muy indicativas para vectorizar hacia el centro del sistema. Ahora quiero hablar un poco de exhumación y preservación de estos depósitos, que es la última etapa. Como les dije, el sistema porfírico se forma en ambiente de subducción compresivo, quiere decir que tiene una tasa de denudación bastante importante. Acá tienen la extensión en profundidad de distintos tipos de depósitos epitermales, y cómo a una tasa normal de denudación de ambiente continental se van erosionando, pero a una tasa de levantamiento extremo por un ambiente compresivo, en pocos millones de años perdemos todos los depósitos. Entonces, bueno, es importante que haya exhumación, porque si no los pórfidos quedan muy profundos, entonces algo de exhumación tiene que haber, pero no tanto como para que estén erosionados y se pierdan. Si ploteamos todos los pórfidos que se conocen en cuanto a su edad, en base al número de sistemas, y ponemos un potencial de preservación en base a una tasa de denudación normal de estos ambientes, tenemos que la preservación coincide bastante bien con el potencial de preservación.
quiere decir que está de acuerdo la cantidad de pórfidos preservados a su potencial de preservación. Es más, los pórfidos alcalinos son los que más se preservan, los más antiguos. Eso es porque los pórfidos alcalinos, generalmente ricos en oro, se desarrollan en un ambiente extensional o postcolisional, que son ambientes más favorables para preservarse. Bueno, este es el potencial de preservación en azul en base al contenido de cobre de los distintos ambientes. No voy a entrar en detalle con eso. Es interesante compararlo con otro tipo de depósitos porque lo que se pensaba hace unos años, comparándolo con los depósitos orogénicos, que es mucho más factible hallar depósitos mucho más antiguos. Entonces, lo que se decía, no, los ciclos antiguos favorecían la formación de los depósitos tipo orogénicos, sobre todo orogénicos gigantes, mientras que los procesos actuales favorecen la generación de pórfidos y epitermales, porque tenemos en los sistemas actuales durante el Fanerozoico más pórfidos y epitermales. Pero lo que se cree ahora es que eso es solamente debido a no es que hayan cambiado los procesos, sino es el factor de preservación. Los depósitos epitermales y porfíricos más antiguos se han perdido por erosión, mientras que los depósitos orogénicos, como se forman en estadios postcolisionales o más factibles de ser soterrados y preservados, es más factible que se preserven inclusive los más antiguos. Como les comentaba la otra vez también, una forma común de preservar estos depósitos es porque después de su formación haya depositación de sedimentos que los cubren y los protegen, o depositación de secuencias volcánicas, por ejemplo, sills, como en el caso de Esquel, donde el clavo de Julia es preservado por la intrusión de un sill más resistente que evitó que se erosione, como por ejemplo el clavo de Galadriel. Otra cosa que está relacionada a la exhumación es la oxidación, sobre todo se da en sistemas tipo porfíricos que tienen un halo pirítico bastante importante. Esa pirita se erosiona, se altera, perdón, por eventos supergénicos y en presencia de agua y oxígeno forma ácido sulfúrico, generando un ambiente ácido y alteración argílica avanzada asociada. Entonces se forma jarosita, alunita, caolinita, y en extremos de actividad puede pasar a ya hematita cuando hay una lixiviación muy alta. Los sulfuros que se lixivian en esa zona badosa de oxidación, generalmente son llevados a profundidad y precipitan por debajo del nivel freático, como reemplazando a los minerales hipógenos y formando nuevos minerales como calcosina, origenita, cobelina. Pueden reemplazar a la calcopirita, inclusive a la pirita hipógena, formando un halo de enriquecimiento supergénico. Entonces así es como se ve un nivel de oxidación. Este nivel de oxidación su desarrollo depende de la madurez, que es decir, del tiempo que estuvo expuesto a oxidación, de la regularidad que tenga es decir, los cambios del nivel freático, la composición de la rosca de Kagel, la abundancia de la pirita, la distribución y la cantidad de fracturas. Cuanto más fracturas, más fácil de alterar. Y bueno, cuando es muy avanzado se forma más hematita que guetita, y si hay una caída del nivel freático puede formar niveles con jarosita, guetita más que hematita, y puede ir cambiando el nivel de donde se depositan los sulfuros supérgenos. El cobre también puede viajar
en solución y formar depósitos distales exóticos, lejos, hasta varios kilómetros del origen. Un ejemplo es en el norte de Chile, el clúster de Toki, donde se ve un amplio nivel de lixiviación. Fíjense cómo está influenciado por las estructuras, donde hay estructuras este nivel alcanza profundidades mayores. Se generan en verde acá la precipitación de óxidos de cobre típicos como atacamita, malaquita, azurita y todos esos. Y por debajo del nivel freático los sulfuros de cobre secundarios. Fíjense, ya que estamos, como estos son los intrusivos, hay varios sistemas de intrusivos, como la mineralización hipógena, que es esta, que es la zona de calcopirita bornita, cómo sigue la forma, y esta es la zona de calcopirita, cómo sigue la forma del intrusivo. Lo que decíamos estos días, ¿no? El intrusivo en sí es la trampa, y los fluidos no se van más allá de las intrusiones. Bueno, es importante en este tipo de ambientes cómo enfocar la exploración, porque como hay una fuerte lixiviación y se forma fuerte destrucción de la roca original, queda solamente un gozan o lateritas con mucha hematita, mucho hierro, pero no se reconoce en muchos casos la textura original de la roca y mucho menos la geoquímica. Sobre todo lo que son los complejos clorurados, principalmente los metales que se transportan como complejos clorurados en ambiente ácido, como el cobre, el oro, la plata, el zinc, el plomo, son lixiviados, no queda nada. Entonces es muy difícil programar una exploración en estos ambientes, porque no vemos lo que está abajo, es como perforar a ciegas. Sin embargo, los metales que forman complejos de oxianiones son relativamente inmóviles, como el molio, el bismuto, el arsénico, el antimonio. Entonces podemos usar esos metales para diagramar la exploración. Por ejemplo, en este caso, fíjense que si utilizamos el cobre no vemos nada, pero si utilizamos el moli, claramente nos va a llevar a la zona central con más alto moli, que es la zona después hipógena más rica. Un poquito hablando del norte, centro-norte de Chile y los eventos de exhumación y oxidación. Tenemos que hay distintos eventos compresivos. Cada evento compresivo forma un ciclo con presencia de pórfidos, como el cinturón paleoceno, el cinturón eoceno-oligoceno, el distrito de Maricunga y el cinturón central de Mioceno superior Plioceno, en el centro de Chile. Cada uno de ellos relacionados a una etapa compresiva. Lo que pasa, datando la lunita de estos eventos de alteración supérgena, se ve que los depósitos paleocenos tienen alunitas que coinciden con la etapa compresiva del cinturón eoceno-oligoceno. Quiere decir que la exhumación, el levantamiento y la erosión de estos depósitos paleocenos y el comienzo del enriquecimiento supérgeno tuvo origen en esta etapa compresiva que originó este otro cinturón. Y a su vez, el levantamiento y el origen del enriquecimiento supergénico de este cinturón eoceno-oligoceno se relaciona con la etapa compresiva que originó los depósitos en Maricunga. Es interesante, en Maricunga, el mismo evento compresivo genera los depósitos, el lápiz, el levantamiento y
su enriquecimiento supérgeno o su oxidación. ¿Por qué? Porque el Maricunga, recuerda también que mencionamos ayer, son depósitos epitermales superpuestos a depósitos pórfidos tipo ricos en oro, altos, emplazados alto en la corteza, en un evento compresivo muy fuerte que produjo simultaneidad de procesos. El proceso de intrusión del pórfido, se formó el pórfido, después inmediatamente se siguió levantando, se formaron los depósitos epitermales y los litocap que están superpuestos en el ambiente de pórfido. Inmediatamente comenzó la oxidación y el enriquecimiento supergénico. Entonces es todo un proceso continuo. El cinturón, por el contrario, el cinturón mioceno superior plioceno es muy joven y no presenta un enriquecimiento supergénico considerable. Es más, la lixiviación se está llevando en el momento. Hay mediciones de las aguas subterráneas que están cargadas en cobre. Para terminar, en el ambiente epitermal, como también mencionaba, es muy importante este evento de oxidación. Como son ambientes muy someros, la oxidación empieza, no necesitamos que haya un uplift y una exhumación, la oxidación empieza inmediatamente cuando cesa el sistema y un colapso de las aguas, inmediatamente se empieza a oxidar en la zona badosa. Como son rocas muy permeables, los niveles de oxidación, por suerte los perfiles de oxidación son muy amplios. Podemos reconocer en la roca hasta dónde llega la oxidación y, por ejemplo, viendo los contenidos de cobalto y níquel, que son elementos que van dentro de la pirita, podemos ver que acá hay una pirita normal, acá hay una lixiviación por oxidación de la pirita, y bueno, todo lo que se oxida acá se deposita en este nivel. Lo mismo para el níquel, contenido de pirita normal, lixiviación de la pirita, bajo contenido en níquel y acumulación en ese nivel límite inferior de la oxidación del níquel. ¿Cómo se ve la zona oxidada? Son abundantes óxidos, principalmente hematita, algo de jarosita y hidróxidos también de hierro, muchas veces botroidales, fibrosos. Y se ve en cortes delgados, se ve el oro libre asociado a cavidades claras, compartiendo la cavidad con jarosita. Y la misma jarosita, estudios de microsonda electrónica muestran que la misma jarosita puede tener anomalías, en este caso de plata. Entonces, bueno, esto es fundamental en el caso de los sistemas de alta sulfuración para su posterior facilidad de tratar metalúrgicamente estas menas.